Las palabras subversión, desestabilización, provocaciones nunca han desaparecido del discurso político del poder en Cuba. Desde arriba, aunque ya no se sepa muy bien dónde radica ese arriba, se engrasa y se acelera una campaña soportada en un montón de silogismos difíciles de reproducir hasta por ellos mismos, lo que los lleva a copiar discursos, documentos y formas de actuación para no mostrar una lógica incoherente. Pero para evitar reproducir esa misma lógica, vamos al diccionario un momento. Dice: subversión, acción de subvertir, movimiento revolucionario al que se le atribuye la destrucción de la estabilidad política o social de un país. Quédese con este segundo significado. Desestabilizar, comprometer la estabilidad de una persona, situación política o económica. Provocar, producir cierto estado o sentimiento en una persona o cierto estado en una cosa. Hacer una persona mediante palabras o actos hostiles que otra persona se enfade y reaccione también de forma hostil. Resulta que para el gobierno cubano, los jóvenes que piden una marcha destruyen la estabilidad política y social de un país, comprometen la situación política o económica y utilizan palabras y actos hostiles. Pero a mí me suena lo contrario. Vamos a desgranar esto. Para nadie es un secreto que el embargo o bloqueo, como usted prefiera llamarle, está vivito y coleando, impidiendo que tanto el gobierno como los ciudadanos podamos acceder a bancos y servicios financieros de todo el mundo con total normalidad. Quien lo dude, que intente abrirse una cuenta bancaria en el extranjero con el pasaporte cubano y ya me dirá. Pero esta realidad la conoce el gobierno cubano desde hace ¿cuánto? Unos 60 años. A pesar de conocer de antemano que el bloqueo o embargo o las sanciones existen y de ser parte de su discurso político diario, fue el gobierno cubano quien decidió crear, ante la necesidad de divisas y su incapacidad de producirlas, unas tiendas especiales para fomentar el ingreso en dólares norteamericanos en bancos cubanos. Después nos percataríamos que soñaban con eliminar el CUC para fomentar el uso y la recepción de la moneda del bloqueador, del enemigo. Y olvidémonos ahora que primero dijeron que las llamadas tiendas en MLC eran solo para bienes de gama media y alta y que han terminado vendiendo hasta los dulces que el padre del niño de Guantánamo no le puede comprar. Pensemos ahora que en 2020 nos vendieron esa, como otras tantas, como una magnífica idea. Sin embargo, en 2016 el canciller Bruno Rodríguez Parrilla decía esto: mientras haya persecución financiera, habrá gravamen. Pero la mutación que desestabiliza, subvierte y provoca malestar en la gente permitió que en el 2019 el ministro de Economía ya anduviera diciendo otra cosa. No obstante, a la hostilidad que persiste en el gobierno de los Estados Unidos con la implementación de medidas que recrudecen el bloqueo económico contra Cuba, también se ha decidido dejar sin efecto la aplicación del gravamen del 10% a los dólares en efectivos que ingresan al sistema bancario. ¿Y saben lo que pasó? Pues no lo digo yo, que lo diga el presidente. A ver, por el bloqueo Cuba no puede operar con dólares. Y tú puedes tener aquí este edificio lleno de dólares y no haces nada con ellos. Tú para operar con dólares tienes que poner los dólares en una cuenta en un banco internacional. Y desde ahí operar. Y con la lista de países terroristas se acabaron todas esas posibilidades. Hoy nadie nos permite que nosotros, como se dice, le exportemos divisas para poner en cuenta nuestra. Entonces, ¿quién desestabilizó aquí? ¿Acaso el riesgo de operar con dólares no era sabido? ¿No es por eso que le pusieron un gravamen del 10%? ¿Por los riesgos de operar en dólares en el mercado internacional? ¿No se habían enterado que Trump estaba endureciendo el embargo o bloqueo con 243 medidas? ¿Por qué llenar entonces los bancos cubanos con la moneda del enemigo? Una moneda que no iban a poder utilizar. Bien entrada la pandemia y con una crisis galopante en todos los órdenes, la continuación y el colmo de la desestabilización se nos impuso desde arriba: el ordenamiento. Resulta que un plan milimétricamente diseñado por más de 10 años iba a ponerse en marcha para acelerar la economía y todo lo bueno que usted pueda imaginarse. El ordenamiento está previsto para impulsar el país, para ordenar la economía, para hacerla más transparente. Lo primero que hay que garantizar es que cada cubano o cubana pueda tener un empleo y que como motivación de su empleo, de su trabajo, de su aporte, entonces reciba un salario que le permita vivir en condiciones
en condiciones dignas. Se iba a acabar la doble moneda, las empresas iban a ser más productivas, la desigualdad de ingresos se iba a terminar. Vaya, que estaríamos más cerca del socialismo con esa máxima de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. El que más aporte, el que más trabaje, el que más eficientemente lo haga, ese gana más y tiene más bienestar. 3 meses después, el dólar que en diciembre de 2020 costaba 40 pesos cubanos en la calle, andaba por los 50 y 60 pesos. Los mercados en pesos se desabastecieron más, los mercados en divisa acapararon casi todo. Acceder a un kilo de pollo era una doble amenaza por el precio y por la cola que había que hacer en medio de un rebrote pandémico. Imagínate que esto es una cola, que esta es la cola del pollo, dicen ellos. Y dicen que una cola de mujer y otra de hombre. Mira para acá, mira esto. Mientras tanto, desde el gobierno, parece que esperaban que la gente no se molestara, o que se molestara solo con el bloqueo. Como si la dolarización y el ordenamiento fueran idea de los yanquis. La desestabilización de quien pide una marcha nada tiene que ver con la desestabilización emocional que sufre quien no tiene cómo acceder a productos y a servicios básicos. Y en medio de todo esto, de restricciones por COVID-19, un coronel invita a una presentadora de televisión y su familia a la playa, el nieto de Fidel Castro aparece en un carro de los que no puede comprar nadie en Cuba. Cosa gorda, mi gente. Díaz-Canel se entera que no hay limones ni en los centros espirituales. Nosotros tenemos que tener limón en el país, la limonada es la base de todo. El ministro de la Alimentaria dice que se han procesado cientos de kilómetros de tripa de animales. Se han logrado recuperar, por ejemplo, Randy, 2 millones de metros de tripa. Y la promesa de los 100 millones de vacunas cubanas seguía en eso, en pura promesa. Y para eliminar el poder de una huelga de hambre de un grupo de acuartelados en una vivienda que protestaban por el encarcelamiento de un rapero opositor, el gobierno nos regala estas imágenes. No es raro entonces que un grupo de jóvenes se fuera al frente al Ministerio de Cultura a protestar contra la violencia de Estado, porque el poder en Cuba parece que solo puede lidiar a las malas con quienes no piensan como él. En resumen, que si lo provocas, de la forma que sea, su respuesta es violenta. O sea, que es tu culpa, como es culpa de las mujeres que el violador las viole. Después de esto, ocurrió algo que le jugó en contra al gobierno todo el tiempo. Un señor en la televisión nacional comenzó a revelar los macabros intereses de todo aquel que no dijera patria o muerte. Lamentablemente hay muchos más y vamos a regresar al combate siempre en busca de la verdad. Buenas noches. Y resulta que lo que hizo fue visibilizar a toda una nueva generación con ideas interesantes, o al menos diferentes a la cantaleta del noticiero. Y aquí hay un punto y aparte, con falta de libertades políticas y civiles, con el dólar a 70 pesos en la calle, con una escasez brutal, con campañas difamatorias a quienes protestaban, con apagones reiterados por falta de mantenimiento de las centrales eléctricas y con la COVID-19 agravada por el desmontaje gubernamental de medidas sanitarias en varias provincias. En cualquier país decente, la gente sale a protestar. Y Cuba se adecentó. Pero el gobierno dio la orden de combate. Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Entonces, en tiempos de posverdad, la culpa de la protesta y de la represión no es del gobierno, sino de la matriz que nos quieren imponer. Y tratan siempre de sembrar una matriz de opinión de que somos una sociedad sin futuro. Esa es la matriz de opinión que están tratando de sembrar hoy. Se trata de sembrar la matriz de que nada funciona. Y yo vuelvo a preguntar, ¿quién desestabilizó aquí? ¿Quién desmontó medidas y se extendió la COVID-19? Y lo cierto es que se han desmontado cosas. Y por eso hemos tenido estos comportamientos acumulados de que se demoran en procesar oportunamente a los que dan positivos, se demoran en aislar a los contactos y a los sospechosos. ¿Quién prometió vacunación urgente con vacunas cubanas sin tener en cuenta posibles desabastecimientos? Con esta vacuna que va adelante, nos está dando que tendremos una capacidad estimada de unos 100 millones durante el 2021. El bloqueo tuvo una influencia significativa. Vicente incluso lo explicó en una de las mesas redondas. Hubo que, en un momento determinado, que parar la producción, no llegaron un grupo de insumos. ¿Quién dolarizó la economía? ¿Quién pasó casi todos los productos a la venta en dólares? ¿Quién lidió mediante la fuerza con una protesta pacífica dentro de una casa? Me quitaron el teléfono. ¿Qué médico te quita el teléfono? Esto es una arbitrariedad total.
¿Quién difamó de decenas de personas en televisión nacional sin derecho a réplica? Pero aquí no para la cosa. Y resulta que otros dos temas han saltado últimamente y el gobierno cubano habla de campañas de descrédito contra la revolución. De enero a diciembre de 2020, los servicios empresariales y la actividad inmobiliaria y de alquiler, que incluyen las inversiones en turismo, acapararon el 45.6% del presupuesto destinado a inversiones por el Estado. O sea, se invirtió 3.5 veces más que en la industria, 7.5 veces más que en la agricultura y la ganadería y 72 veces más que en la ciencia e innovación tecnológica. Todo eso en un país donde la seguridad alimentaria es una tarea más que pendiente y donde no se encuentra ni un limón, aunque la limonada sea la base de todo. La limonada es la base de todo, la base de todo, la base de todo, todo. Refresco y limón. Lo segundo, que es más conocido, es que mientras los pacientes de COVID-19 llegaban hasta en carretones a los hospitales por falta de ambulancias, el Ministerio del Turismo cubano se ha comprado 800 nuevos autos 0 kilómetros para el uso futuro e impredecible de los turistas que vengan a Cuba. ¿Quién compromete por fin la estabilidad de una persona, situación política o económica? Y entrado octubre de 2021, la convocatoria de un grupo llamado Archipiélago a una marcha para protestar por todo este desatino, que no es nuevo, pero es actual, ha sido denegada, difamada, acosada y cuanto usted se puede imaginar, alegando que es una provocación que tiene fines subversivos y que busca desestabilizar al país. En serio. Pero el doble discurso les gana. Por un lado, acusan de mercenarios a unos o les piden decenas de años por protestar el 11 de julio y por el otro, el pleno del partido dice que hay que acercarse a los jóvenes. Por un lado, los diplomáticos afirman que no ha sido un estallido social. El 11 de julio no hubo en Cuba un estallido social. Y por el otro, el presidente se va urgente derechito a los barrios más pobres de La Habana y habla de renovar programas sociales para los más vulnerables. Miguel Díaz-Canel desandó las calles de La Corea, donde pudo constatar la marcha de las tareas constructivas y de rehabilitación. Por un lado, se llama planes del imperio o difamaciones contra la revolución a cualquier disidencia en Cuba y por el otro se corre a disolver la comisión de implementación de los lineamientos dirigida por el teórico responsable de ese ordenamiento, que ahora dirige Tabacuba. El mismo ordenamiento que puede considerarse otro experimento fallido, pero que se espera reordenar con medidas antiinflacionarias como las maravillosas ventas de garaje. El gobierno, que dice que el pueblo desestabiliza, no ha reconocido que producto del ordenamiento el salario medio aumentó 4.4 veces, pero el costo de la canasta básica o de referencia lo hizo más de 7.9 veces. El ordenamiento es más contrarrevolucionario que cualquiera que no salte al compás de la conga que toque el gobierno cubano. Pero el resumen de todo esto, señoras y señores, podemos encontrarlo en las ideas de quien todavía hoy es inspiración de un modelo de gobernar que se considera continuidad. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Se acabó. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.